Regresamos. A lo largo de la historia del pensamiento, a lo largo de la historia de la filosofía, siempre ha existido la censura, siempre han querido oscurantistas y personas que defienden sus agendas políticas y religiosas censurar, acabar, inclusive hasta asesinar a aquellos que piensen diferente a ellos. Y no tanto que piensen diferente, sino también que expresen una verdad. Porque mayormente cuando alguien que defiende una agenda se da cuenta de que su mentira no está en peligro, no hay ningún problema. Pero en el momento en que su mentira fabricada empieza a peligrar porque ha nacido un tipo de pensamiento que puede despertar a los ignorantes que estas agencias dominan, entonces sí surge la censura, sí surge el controlar, que siempre ha existido. Lo mejor que le puede pasar a la política, a algún mito religioso, es el mantener a sus siervos obedientes, que no piensen, sin la capacidad de pensamiento crítico. Y cuando ese pensamiento crítico se pone en peligro, aparece la censura. Esto no es nuevo, le pasó a Galileo. Quemaron a Giordano Bruno en la hoguera, la Inquisición, por pensar. Escuchen bien, notemos qué tan grande es el pensamiento, la libertad de pensamiento, el pensamiento crítico. Los nazis queman los libros. Emperadores chinos queman los libros para que la historia comience con ellos, porque tienen miedo, le tienen miedo al pensamiento, le tienen miedo al pensamiento crítico, a las personas que tienen la capacidad de despertar y darse cuenta de las mentiras fabricadas, y el miedo es que no quieren perder seguidores. Estaba viendo un documental que de sectas religiosas, de religiones, ¿no? Está disponible, ahí cualquiera lo puede ver, donde esas personas, incluso hubo uno que murieron más de 1,000 personas en un suicidio general. Obligaron a sus seguidores a suicidarse. Y todo esto fue sobre la base del control, sobre la base de dominar al sujeto y de sujetar a los sujetos, como dice Foucault, para que no piensen, para que no despierten. Hoy, el tema, luego de esa introducción, el tema es Dios. Hemos hablado un poco sobre Dios, pero no hemos profundizado, en realidad no hemos tocado el tema un poco más de lleno. Ser y muerte termina el tema de Dios de la siguiente forma. Ahora que el PEM que busca la autenticidad ha erradicado a la figura de Dios, puede dedicarse a seguir su trabajo para con la autenticidad, porque este es solo el comienzo de un largo y arduo trabajo. Pero erradicar a Dios es mucho más que un gran comienzo. Es, sin duda alguna, un paso esencial para adquirir el ser libre y auténtico que buscamos. QED. Ser y muerte concluye el tema de Dios, que es, creo, el tema más largo, con la erradicación de Dios, en que el PEMP
debe erradicar tanto a las religiones como a Dios. Existen personas que quieren establecer la diferencia entre religiosidad y Dios. Dicen, yo creo en Dios, pero no soy religioso. No sé si se puedan separar. No entiendo en realidad lo que significa eso. Porque si usted cree en Dios, es una forma de religión. Es una forma de religión la que lleva. Pero, de todas maneras, cuando nos referimos a esto, tanto a cualquier religión como a Dios. A cualquier religión como a Dios también. Es lo mismo. Deben ser erradicadas los dos males. Bien, creer en Dios me parece que de entrada es una falta de humildad. Y se pensará, bueno, las doctrinas religiosas promueven la humildad como algo bueno. Yo digo que es una falta de humildad porque pensar que existe un ser con los atributos que se le atribuyen a Dios, que vela por nosotros, que nos cuida y que obra para nosotros, es creerse demasiado. Es creerse que nosotros somos prácticamente el planeta más importante del universo. Escuchen bien. Si sin ningún motivo de caer en ofensa, pero nuestro mundo no es el único mundo que existe en el universo. ¿Por qué tendríamos nosotros que ser tan importantes para merecer a Dios o a ese Dios o los dioses que han creado los humanos? Entonces, es una falta de humildad. Eso va un poco con el ego humano. El ego humano es tan grande que busca agrandarse y pensarse que es lo mejor que pudo haber existido. Quizás, sí, no lo sabemos, pero de ahí a que existe un ser imaginario que vela por nosotros, ya creo que es un poquito una falta de humildad. Tenemos que ser un poco más humildes y decir, bueno, no somos tanto para que algo así tan grande como lo imaginamos nos cuide. Eso por la parte de la humildad. Existen muchos comentarios que he leído hablando y tratando de defender a las religiones y a Dios. Pero ninguno está a la altura de los argumentos que han hecho muchos filósofos y escritores a lo largo del decurso histórico sobre el posible o la posible existencia de una deidad. Dos de los argumentos más fuertes, me parecen los más fuertes, son el argumento ontológico y el argumento cosmológico o de primera causa. Entonces vamos a dedicar un poco a refutar estos dos argumentos. Las demás opiniones que aparecen por ahí inmediatamente quedan refutadas al refutar estos dos argumentos que son los más grandes de la historia. Ahora, si usted cree tener un argumento más fuerte que estos dos y ha pensado la historia de la filosofía y la historia del pensamiento más que San Agustín, que Anselmo, que Aristóteles, entre otros filósofos, Nietzsche, les respetamos su postura. Pero ya veremos. El argumento ontológico dice, Anselmo de Canterbury, 1003 me parece, no recuerdo bien la fecha, que Dios es ese ser del cual ningún otro ser más grande puede ser pensado. Y según Anselmo, esto prueba la existencia de Dios. No veo que ha aparecido Dios por ningún lado con este argumento. Inmediatamente ese argumento se refuta y se anula. Decir que no existe un ser más grande
que Dios, y por eso Dios existe, es una falacia. No es una prueba de la existencia de Dios. Es una teoría de que mi creencia en que existe un Dios avala que ese Dios es el ser más grande que puede existir. Por lo tanto, ese argumento queda refutado inmediatamente. El argumento cosmológico de primera causa tiene un poco más de sentido, pero también es falaz. Tiene un poco más de sentido porque se dice que todo lo que existe debe existir porque algo lo creó o alguien, en este caso una deidad, lo creó. Quizás sí. Vamos a decir que quizás sí algo, para que exista algo, tiene que crearse algo, como lo del relojero y el reloj, que no va para nada con eso porque los humanos, claro que creamos cosas. Pero para que existiera todo, se dice como que Dios creó todo. ¿Dónde está la prueba de eso? En el Génesis. Dios dijo que que hubiera luz y apareció la luz. ¿Dónde está la prueba de eso? Este argumento cosmológico o de primera causa también se cae. Es falaz. Porque decir que para que algo exista, algo tiene que crearlo, no necesariamente significa que es Dios. O el Dios que esa persona se imagina de acuerdo con su religión. ¿Dónde está la prueba de eso? Porque una escritura lo diga. Llámese el Corán, la Biblia. Bueno, si es así, entonces Funes el Memorioso de Borges también existe, porque está escrito en un libro de Borges. Jekyll and Hyde también existe. Mr. Valdemar de Edgar Allan Poe también existe, porque está escrito en un libro. ¿Entienden cómo vamos? El Quijote fue una persona que cabalgó y hizo todo lo que dice Cervantes que hizo en ese libro. ¿Se entiende lo que digo? Yo no puedo decir, aquí afuera me está esperando un dragón para darme un paseo. Bueno, ese es otro argumento que se cae. El argumento ontológico y el argumento cosmológico son argumentos falaces. Y en Ser y Muerte se refutan, se explayan más sobre eso. Pero por razones de no hacer el video tan largo, no podemos seguir con esto. Leibniz dice que Dios hizo el mejor de los mundos posible. Leibniz. Pues Leibniz no ha estado prestando atención a lo que ocurre y ocurrió en su tiempo en el mundo. Para decir que Dios se sentó a hacer un mundo y de todos esos mundos hizo el mejor de los mundos posible, por eso tenemos este mundo. ¿Dónde está la prueba de eso? ¿Dónde está? Schopenhauer le diría a Leibniz, no, Leibniz, este no es el mejor de los mundos posibles, es el peor de los mundos posibles, porque existe el sufrimiento. Existe, según Camus, un absurdismo que nos brota por los poros, que no podemos tan siquiera entender completamente. Yo siempre he dicho, aún no se ha entendido por completo el Ulises y el Finnegan's Wake de James Joyce y se pretende entender algo como la figura de Dios o como lo son las religiones. Vamos a hacer la figura de Dios. La figura de Dios encaja todo eso. Es, ¿cómo decir? Es una ignorancia al cúbico, ya no al cuadrado. Algunos dicen que es mejor creer por si acaso. Vamos a creer y si pasa que Dios existe, no perdemos nada con eso. No, mentira. Se pierde mucho. Y también es algo contradictorio porque si Dios existe y tiene los atributos que se le atribuyen, no es un Dios que se pueda engañar.
Entonces usted no puede decir, voy a creer por si acaso y me va a ir bien. No, eso no va a funcionar. Eso es algo contradictorio, falaz y que no tiene sentido. También, y se quiere decir que por qué muchas personas se le llaman ateos. Yo no soy ateo, no soy agnóstico, no soy politeísta, no soy deísta. Ya luego explicaré mi posición en cuanto a eso. Pero se les llama ateo. Me han llamado ateo, me han llamado de todo. Pero no soy ninguno de esos. Y se quiere decir que por qué se afana tanto en tratar de probar la inexistencia de Dios. La pregunta más rápida sería por qué se afana tanto en tratar de cubrir esa mentira. La filosofía se encarga de tratar de buscar el fondo, tratar de encontrar las verdades. Sócrates, cuando caminaba en el ágora y hacía sus preguntas, era tratando de llegar al fondo de cada situación y de desenmascarar a la otra persona para que se dé cuenta de que no sabía nada. Esa frase de solo sé que nada sé, o de que no sabía tanto como pensaba. Entonces, ese es el trabajo del filósofo. No es que por qué uno quiere empeñarse en hablar de Dios y no dejar a los creyentes tranquilos. No, porque buscamos la verdad. Y cuando una mentira hace daño, escúcheme bien, porque el creyente suele no entender que es un daño que se le ha hecho al convencérsele de que crea y que detrás de todo eso existe un grupo bien poderoso, rico y que no le tiembla el pulso ni le ha temblado a través de la historia para asesinar, violar, 2000 casos de violaciones en Boston y para controlar la vida de los demás a través del miedo a la muerte y de ofrecer vida después de la muerte. No es que queramos insistir, es que la filosofía busca la veracidad y como Dios no es veraz, tenemos que analizarlo. Yo no me paso mi vida personal en eso porque yo estoy claro, pero eso lo hacemos para ayudar al creyente, para que por favor salga de esa ilusión y vea la verdad como es. Claro, no es fácil, requiere una angustia y un dolor, y darse cuenta de que se le ha mentido a uno durante toda su vida es algo bien difícil de aceptar. Es entendible. Por eso vemos las reacciones de las personas, porque es una mentira que ellos defienden prácticamente muchos hasta la muerte, porque no se dan cuenta que lo que defienden es un virus y que les hace daño. Es entendible. Bien, dice, este video está largo ya. Ven. Hemos ya hablado y refutado unos cuantos de los argumentos más fuertes en la historia de la filosofía del pensamiento sobre la existencia de Dios y nos damos cuenta de que son falaces. Y ahora, percatémonos de algo. Si el niño nace sin Dios, si no existe en el niño la idea intrínseca de Dios, de que de una forma inherente haya una relación y una conexión con Dios, entonces Dios no es algo absoluto, es más bien una creación de los humanos y no una verdad absoluta. Porque es sencillo, señores. Si Dios existiría, no necesitaría de nadie que le defienda. Y muchos dicen, no, Él no necesita de nadie que le defienda, pero parece que sí. Parece que sí porque salen personas a defender a Dios. También, Dios automáticamente existiría en mí y yo no tendría la capacidad de rechazar a esos dioses.
Se habla de un libre albedrío, pero cuidado, también se habla de no seas como Santo Tomás. Ese de reverse psychology está muy bien hecho en las escrituras y en todas las religiones, para que el creyente se convenza y siempre crea que tiene una respuesta a los que dudan de sus creencias. Pero no es así. Entonces, la invitación es simplemente a trate 2 años, 1 año, 1 mes, 3 meses sin creer y verá que el mundo sigue igual. El mundo va a seguir igual y va a pasar lo que tenga que pasar, como tiene que pasar por el curso y el decurso histórico hegeliano. Siempre ha ocurrido así. Bien, en mi próximo libro, que se llama, me parece, Trascendencia, abordamos el tema de Dios ya luego de su erradicación de otra manera, quizás ayudando a algunos a trascenderle. Lo que buscamos es eso, trascender a Dios. Y tener presente que Nietzsche mata a Dios, pero para matar algo, primero debe comprobarse su existencia. Entonces Dios no existía mucho antes de que Nietzsche intentara matarlo. Bien, eso es todo por ahora. Esto fue, aunque el video es un poco largo, un poco sobre Dios, porque el tema se extiende mucho. Pero ahí están los argumentos más fuertes sobre el tratar de probar la existencia de Dios, que se me olvidaba mencionar. Eso surge porque las religiones se dan cuenta de que ya no pueden sostenerse a través de la fe. La fe, luego del racionalismo, ya no es suficiente para convencer a los creyentes. Tiene que venir un tipo de razonamiento que parezca científico para dar credibilidad al mito de Dios. Y no es así. Se caen también. Bueno, gracias y hasta la próxima.